En el corazón de la Guerra Fría, en un invierno soviético de 1959, el espíritu de la aventura y la superación ardía con fuerza en los corazones de la juventud. Un grupo de 10 expedicionarios, la mayoría estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, se preparó para una empresa que pondría a prueba sus límites y su resistencia. Su líder era Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años, experimentado y respetado por sus compañeros. El objetivo, una travesía de 350 kilómetros sobre esquís a través de los inhóspitos montes Urales del Norte, culminando con el ascenso al monte Otorten, una cumbre cuyo nombre, en la lengua del pueblo indígena Mansi, se traduce ominosamente como «no vayas allí». La expedición fue clasificada como de categoría 3, la más difícil existente en la época. Un testimonio de la experiencia y la audacia del grupo. Lo componían, además de Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, de 22 años, Lyudmila Dubinina, de 20 años, Alexander Kolevatov, de 24, Rustem Slobodin, de 23, Yuri Krivonishenko, de 23, Yuri Doroshenko, de 21, Nikolai Thibault-Brignol, de 23, Semyon Solotaryov, el mayor del grupo con 38 años y un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y Yuri Yudin, de 21 años. Partieron de la ciudad de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, el 23 de enero. El viaje inicial en tren y luego en camión los llevó hasta Visay, el último asentamiento habitado antes de adentrarse en la naturaleza salvaje. El 27 de enero, con los esquís calzados y las mochilas a la espalda, comenzaron la marcha hacia su destino. Al día siguiente, el 28 de enero, la expedición sufrió su primera y única baja planificada. Yuri Yudin, aquejado por un agudo dolor en la ciática y una vieja dolencia reumática, se vio obligado a abandonar la travesía. Se despidió de sus 9 camaradas deseándoles suerte, sin saber que sería la última persona en verlos con vida y que ese adiós les salvaría de compartir su destino. Los 9 restantes continuaron, adentrándose cada vez más en un silencio blanco, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus esquís y el silbido de un viento implacable. Sus diarios y las fotografías que tomaron en los días siguientes revelan un grupo unido y de buen humor, a pesar de las duras condiciones. Se les ve sonriendo, trabajando en equipo, construyendo refugios improvisados y documentando la belleza desolada de los Urales. El 31 de enero llegaron al borde de las tierras altas y comenzaron a prepararse para la parte más dura del viaje, el ascenso. En un valle boscoso, establecieron un refugio y un almacén de provisiones, conocido como La Base, para aligerar sus mochilas en el asalto final a la cumbre y recogerlo en el viaje de regreso. Este acto demostraba una clara intención de volver sobre sus pasos. El 1 de febrero, el grupo abandonó el refugio del bosque y comenzó a moverse hacia el paso. Su plan era cruzarlo y acampar en la ladera opuesta para pasar la noche, pero las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente. Una ventisca cegadora redujo la visibilidad y, por razones que siguen siendo objeto de intenso debate, se desviaron de su ruta virando hacia el oeste hacia la ladera de una montaña conocida por los Mansi como Kholat Syakhl, la montaña de la muerte. Esa tarde, en lugar de retroceder 1,5 kilómetros hacia la seguridad del linde del bosque, tomaron una decisión fatal. Decidieron montar su campamento directamente en la ladera expuesta de la montaña. Quizás Dyatlov no quería perder la altitud que tanto les había costado ganar, o quizás quería practicar el montaje de un campamento en condiciones extremas. Sea cual fuere el motivo, a unos 10 kilómetros de su destino, los 9 excursionistas clavaron sus esquís en la nieve, extendieron su gran tienda de lona y se prepararon para pasar la noche. La temperatura exterior descendió a valores terribles, entre -25 y -30 grados Celsius. Dentro de la tienda compartieron una modesta cena de manteca de cerdo y galletas. Las últimas entradas de sus diarios son tranquilas, rutinarias. Nada en sus escritos sugiere miedo, conflicto o la premonición de que en cuestión de horas, un terror desconocido y abrumador
Los obligaría a rasgar su único refugio desde dentro y a huir sin la ropa adecuada hacia una muerte segura en la helada oscuridad de la montaña. La calma tensa de esa noche fue el preludio de una de las mayores incógnitas del siglo XX. El tiempo pasaba en un silencio pesado, tanto en la desolada montaña como en la ciudad de Sverdlovsk. Se esperaba que la expedición enviara un telegrama a su club deportivo a más tardar el 12 de febrero, una vez que llegaran a Vishai. Pero el 12 de febrero llegó y se fue sin noticias. Inicialmente, la ausencia de una señal no causó una alarma inmediata. Los retrasos en este tipo de empresas eran comunes. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en una semana, la preocupación de las familias y amigos comenzó a crecer hasta convertirse en una ansiedad insoportable. El 20 de febrero, ante la insistencia de los familiares, el Instituto Politécnico organizó las primeras partidas de búsqueda, compuestas por estudiantes y profesores voluntarios. Pronto, la operación se expandió, incorporando al ejército y a la milicia, que desplegaron aviones y helicópteros para rastrear la vasta e inhóspita región desde el aire. Durante casi una semana, la búsqueda fue infructuosa. El paisaje blanco e infinito parecía haberse tragado a los 9 excursionistas. Pero el 26 de febrero, un piloto avistó algo en la ladera de Kolatsiakl. Un equipo de búsqueda en tierra, liderado por el estudiante Boris Slepsov, fue dirigido a la zona. Fue otro estudiante, Mikhail Sharabin, quien finalmente encontró el campamento. La escena que descubrió fue el primer y desconcertante capítulo del misterio. La tienda estaba parcialmente derrumbada y cubierta de nieve, pero lo más extraño era su estado. Había sido rasgada y cortada violentamente con un cuchillo, no desde fuera, sino desde dentro. 9 personas, en medio de una ventisca y con temperaturas bajo cero, habían decidido que el peligro dentro de su único refugio era mayor que la muerte casi segura que les esperaba fuera. Dentro de la tienda, todo estaba en un orden relativo, como si hubiera sido abandonado en un instante de pánico absoluto. La comida estaba preparada, lista para ser consumida. Quienquiera que huyera, lo hizo sin la protección más elemental contra el frío letal de los Urales. Desde la tienda destrozada, una serie de huellas descendía por la ladera en dirección al linde del bosque, situado a 1,5 kilómetros de distancia. El análisis de estas huellas añadió una capa más de extrañeza. Pertenecían a 8 o 9 personas. Algunas estaban completamente descalzas, otras solo llevaban calcetines finos y algunas un único zapato o una bota de fieltro. No mostraban signos de lucha entre ellos ni la presencia de otras personas. Curiosamente, las huellas no indicaban una huida caótica. Durante los primeros 500 metros, sugerían que el grupo había descendido a un paso calmado y deliberado, en fila, antes de que la nieve borrara su rastro. Siguiendo la dirección de las huellas, los equipos de búsqueda llegaron al borde del bosque. Allí, bajo un cedro antiguo y corpulento, encontraron los restos de una hoguera. Y junto a ella, los 2 primeros cuerpos. Eran Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Estaban descalzos y vestidos únicamente con su ropa interior. Sus manos estaban despellejadas y quemadas, y la corteza del cedro estaba cubierta de sangre y trozos de piel, sugiriendo que habían intentado trepar al árbol desesperadamente, quizás para escapar de algo en el suelo, para obtener una mejor visión del campamento o simplemente para conseguir leña. Las ramas del árbol estaban rotas hasta una altura de 5 metros. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó entre el cedro y la tienda. 3 cuerpos más fueron descubiertos, congelados en posturas que sugerían un intento agónico de regresar al refugio abandonado. A 300 metros del cedro, encontraron a Igor Dyatlov, el líder, tumbado de espaldas, con el rostro mirando hacia la tienda, una de sus manos aferrada a la rama de un pequeño abedul. Más arriba en la ladera, a 630 metros del cedro, yacía Sinaida Kolmogorova, su cuerpo congelado en una pose de avance, como si hubiera estado arrastrándose hacia la tienda hasta que su último aliento se heló en sus pulmones. Cerca de ella estaba Rustem Slobodin, quien presentaba una pequeña pero significativa fisura en el cráneo.
aunque los médicos forenses iniciales no la consideraron una herida mortal. El veredicto inicial para estas 5 víctimas fue unánime: muerte por hipotermia. Parecía una tragedia terrible pero explicable por la dureza del entorno. Sin embargo, nadie podía responder a la pregunta fundamental: ¿qué terror inenarrable los había impulsado a abandonar su tienda de esa manera? Y sobre todo, ¿dónde estaban los otros 4 excursionistas? La nieve de primavera aún guardaba los secretos más oscuros y perturbadores del incidente. Tras el sombrío hallazgo de los primeros 5 cuerpos, la investigación se topó con un muro de nieve y silencio. Pasaron más de 2 meses. El invierno se aferraba a los Urales, y la nieve, que en algunos lugares alcanzaba varios metros de profundidad, ocultaba cualquier pista sobre el paradero de los 4 excursionistas restantes. Los equipos de búsqueda continuaron su labor incansable, pero la montaña guardaba celosamente su secreto. No fue hasta que el deshielo de la primavera comenzó a desnudar el paisaje que el último y más espantoso capítulo de la tragedia pudo ser revelado. El 4 de mayo, a unos 75 metros del cedro donde se encontraron los primeros cuerpos, pero en la profundidad de un barranco boscoso, los buscadores encontraron el último refugio de los desaparecidos. En una especie de cueva o den excavado apresuradamente en la nieve, yacían los restos de Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Alexander Kolevatov y Nikolai Thibault-Brignol. Habían sobrevivido a sus compañeros durante más tiempo, y en un último y desesperado intento por combatir el frío, habían tomado prendas de los que ya habían perecido. La escena sugería una lucha final por la vida, pero el examen de sus cuerpos transformó el enigma en un horror absoluto. Las lesiones que presentaban estos 4 últimos cuerpos eran de una naturaleza completamente diferente y mucho más grave que la hipotermia que mató a los otros 5. Nikolai Thibault-Brignol había sufrido una fractura craneal masiva y devastadora. Semyon Solotaryov y Lyudmila Dubinina tenían el pecho aplastado con múltiples costillas rotas de forma simétrica, unas heridas tan brutales que el médico forense que las examinó declaró que la fuerza necesaria para infligirlas era comparable al impacto de un coche a alta velocidad. Lo más desconcertante era que estas lesiones internas catastróficas no presentaban apenas daño externo asociado. No había hematomas o desgarros en los tejidos blandos que correspondieran a la violencia del trauma. Era como si hubieran sido aplastados por una presión inmensa y uniforme. Y luego estaba el detalle más macabro de todos. A Lyudmila Dubinina le faltaban la lengua, los ojos, parte de los labios y tejido facial. A Semyon Solotaryov también le faltaban los globos oculares. Para aumentar la extrañeza, algunas de las prendas que vestían los cuerpos del barranco, como el suéter de Dubinina y los pantalones de Kolevatov, mostraban niveles bajos pero anormales de contaminación radiactiva. A finales de mayo de 1959, apenas 3 meses después del incidente, la investigación criminal se cerró abruptamente. El veredicto oficial fue críptico y evasivo. Los 9 excursionistas habían muerto a causa de una fuerza natural irresistible. Los archivos del caso fueron clasificados, sellados y enviados a un archivo secreto, prohibiendo cualquier divulgación y alimentando décadas de especulación y teorías conspirativas. ¿Qué fue esa fuerza irresistible? La teoría más aceptada hoy en día habla de una rara avalancha de placa, donde una gran losa de nieve se deslizó sobre la tienda, sin sepultarla del todo pero causando pánico y las primeras heridas, forzando la huida. Las graves lesiones del segundo grupo podrían explicarse por el peso aplastante de la nieve al caer en el barranco. Otras teorías sugieren vientos catabáticos de una fuerza huracanada, capaces de generar infrasonidos que provocan un pánico irracional y ciego. Tampoco se ha descartado nunca del todo la posibilidad de un ensayo militar secreto, con el gobierno soviético encubriendo un accidente con armas experimentales, lo que podría explicar la fuerza de las lesiones, la radiactividad y el secretismo oficial. Incluso se habla de avistamientos de extrañas esferas naranjas en el cielo de los Urales durante esas fechas, reportadas por otros testigos.
En cuanto a las lesiones faciales de Dubínina, la explicación más prosaica apunta a la acción de pequeños carroñeros y la descomposición natural, al haber sido encontrada en un arroyo de agua corriente dentro del den de nieve. 60 años después, la montaña de la muerte sigue sin ofrecer respuestas definitivas. La historia de los 9 de Dyatlov permanece congelada en el tiempo, un testimonio mudo de que hay fuerzas en la naturaleza, y quizás fuera de ella, que superan la comprensión humana. El viento sigue silbando en el paso, llevándose consigo las preguntas que, probablemente, nunca serán contestadas. Si te está gustando, suscríbete y dale like para que podamos seguir incluyendo contenido.